que ella tenía. And every time I think about Y her, cada vez que yo pienso en ella, I bless her yo la in Jesus' bendigo name. en el nombre de Jesús. We are to give of our very best Debemos darle lo mejor to the King of Kings al Rey de Reyes and the Lord of y Lords. Señor de señores. Let's stop at the church. Y que en la iglesia Let's stop. paremos No más. no más en la Giving iglesia, God no más darle a Dios the leftovers. las obras. Because if you want the blessing of God, Porque si quieren la bendición de Dios, we give Him número uno. le damos los número 1, Not number 2, no los número number 2, 5. no los But 5, we offer to God. pero se lo ofrecemos a Dios. Why is it ¿Por qué? that people do not offer to God Es que la gente no le ofrece a Dios the very best that they lo have? mejor que ellos tienen. It's because they don't know Him. Es porque no lo conocen, They don't respect Him. no lo respetan. I will say this again. Lo voy a decir otra vez. I see people come to church. Miro gente venir a la iglesia. I don't understand. No lo entiendo. I don't understand. No lo entiendo. And then they come up to me. Y después vienen a mí. Oh, profeta. Oh, profeta. Ah, santo, aleluya, gracias. Santo, No. aleluya. Please pray for me. Por favor, ore por mí. That God will do this or God Que will do Dios that. haga esto, Dios haga aquello. And I watch them while I'm preaching. Y los miro al predicar. I watch their attitude. Miro su actitud. They don't worship. Ellos no adoran. Nomás están ahí. But then they want me to pray Pero después quieren que yo ore for them to receive para que ellos reciban the very best from lo God. mejor de Dios. And a part of me, Y una parte de mí, the flesh, la carne, mucho flesh, mucha carne, care. con ganas de cachetearlos. That's the problem in the church Ese es el problema en la iglesia, around the world, alrededor del mundo, where we don't respect God, donde no respetamos a Dios. because when we respect Him, Porque cuando lo respetamos, we know Him. lo conocemos. And if you know Him, Y si lo conoces, you will give up your very best to Him. vas a darle lo mejor para Él. We become a living sacrifice, Nos convertimos en un sacrificio where we vivo, sacrifice our life. donde sacrificamos nuestra vida. And whatever God asks us to do, Cualquier cosa que Dios nos pide we hacer, will do it lo hacemos because we love Him. porque lo amamos. When it comes to our money, Cuando se trata de nuestro dinero, 10% of the money that you have 10% del dinero que tú tienes belongs in the house of God. pertenece en la casa de Dios. You cannot be Monterrey. No puede ser de Monterrey. If you are Monterrey with God, Si eres de Monterrey con Dios, God will be Monterrey with you. Dios va a ser de Monterrey contigo. God is waiting Dios está esperando for you que tú to respond respondas in respect to Him. en respeto a Él. And when you respect Him Y cuando lo respetas with your life, con tu vida, with your offering, con tu ofrenda, with your con tu sacrifice, sacrificio, God will find you. Dios te encontrará. He will find Te you. encontrará. I said He will find Dije que you. te encontrará And He will bless y you. te bendecirá. He'll overrun you Te dará más. with the blessing of God. Te sobrevendrá con la bendición de Dios. I have proven that Lo he comprobado in 48 years. en 48 años. My wife said to me one day, Mi esposa me dijo un día, This is the Last Supper. esta es la última cena. she said to me, Y me dijo, the cabinets are empty. los gabinetes están We vacíos. have no more food. No tenemos más comida. This is it. Esto es todo. We had no money. No teníamos dinero. We were going through a difficult time. Estábamos pasando un tiempo difícil. But I knew that God said, Pero yo sabía que Dios dijo, I've yet to see the righteous forsaken estoy por ver a un justo desamparado and his seed begging bread. y su descendencia que mendigue. I knew that God, I knew the Bible, Yo conocía la palabra and I believed the Bible. y la creía. So that day, Así que ese día we prayed. oramos. Gracias, Señor, por el camino. En el nombre de Jesús. Amén. We ate the food. Comimos la comida, We went to sleep. nos fuimos a dormir. The next morning,
La mañana siguiente, Now listen to me. escucha, Nobody knew our situation. nadie sabía nuestra situación. We didn't walk around. No fuimos a caminar. We didn't tell anybody. No le dijimos a nadie. Because there's only one person to tell. Porque solamente hay una persona a la que se le debe decir. And that's the Lord. Y ese es el Señor. Because He owns everything. Porque Él es dueño de todo. He owns all the cattle. Él es dueño de todas las vacas. So the next morning, Y la próxima I mañana got up to go to work. me levanté a ir al trabajo. I opened up the door. Abrí la puerta And there was a pile y había una montaña of food de comida in my front door. en la puerta del frente. I don't know where it came from. No sé de dónde vino, But you put food pero tú pones comida in front of a German's house. enfrente de la casa de un alemán. See? ¿Sí? German Alemán, takes food comida agarra into the house. a casa. Why? Sí. Because we gave God our best. ¿Por qué? Porque le dimos a Dios lo mejor. I gave Him the best of my years. Le di lo mejor de mis años. I have preached all across the nation. He predicado por todas las naciones. I have preached before thousands. He predicado delante de miles. And I preach with all my heart. Y he predicado con todo mi corazón. I preached in front of 5. He predicado delante de 5. And I preach with all of my He heart. predicado con todo mi corazón. God is looking for a people Dios está buscando un pueblo that will give Him que everything, le dé todo, that will honor Him, que lo honre, that will respect que Him, lo respete. and you will see the blessing of God. Y tú verás la bendición de Dios. Several years ago, Hace varios años, I prayed for a man. oré por un hombre. He needed a job Necesitaba un trabajo somewhere in Mexico. en algún lugar de México. He had no money, No tenía dinero, no job. no tenía trabajo. He needed money for rent, Necesitaba dinero para la renta. Oré por él and he went for a walk. y él fue a caminar. And as he was walking, Y al caminar, somewhere here in Mexicali, en algún lugar por aquí en Mexicali, he found se $50 encontró $50 US money. de los Estados Unidos, dinero. He saw it. Lo miró. Gracias, Señor. Gracias, Señor, dijo. He prayed. Oró. He believed God. Él creyó en Dios. He gave God his very Le best. dio a Dios lo mejor. The next day, Y el próximo día, he walked by the same street caminó por la calle and principal he found some more y money. encontró más dinero. Now I know you want to know what street that Ahora is. yo sé que quieres saber qué calle fue. Don't say. No lo sé. Pásale. That was God saying, Ese fue Dios diciendo, I will take care of you. yo me encargaré de ti. Because that's what God does. Porque eso es lo que Dios hace. We are His children. Somos sus hijos. Amen? Amén. Woo! Escucha. We gotta start acting Debemos empezar a actuar like we belong to Him. como que le pertenecemos a Él. We need to start acting Debemos empezar actuando like we belong to the King of Kings como and que the le Lord of pertenecemos Lords. al Rey de Reyes y Señor de We Señores. need to start talking Debemos empezar a hablar like we belong to como que Him. le pertenecemos a Él. Hallelujah. Aleluya. I have 4 daughters. Tengo 4 hijas, They're all married, todas casadas, but they're still my babies. pero todavía son mis bebés. Don't touch them. No las toques. I am still their daddy. Todavía soy su padre. One of the greatest joys that I have Una de las felicidades más grandes que tengo is to surprise my babies. es el sorprender a mis bebés. To send them some money in the mail. Mandarles dinero por correo. Not for their birthday, No por su cumpleaños, but just because they belong to me. solo porque me pertenece. I want to remind them Quiero recordarles that I am their daddy. que yo soy su papi. God wants to remind you Dios quiere recordarte a ti
that He is your daddy. Él es tu papi. And He knows where Mexicali, Mexico Y Él is. conoce dónde está Mexicali, México. He knows where you're at. Él conoce dónde estás tú. Listen to me. Escúchame. You and I Tú y yo need to attract God. tenemos que atraer a Dios. And you attract Y God tú atraes a Dios by loving Him, amándolo, by respecting Him, respetándolo, by doing what the Word of God says. haciendo lo que la palabra de Dios dice. You will attract Tú God atraerás a Dios, to your life, a tu vida, and the favor of y God el favor de Dios will be upon you. estará sobre ti. Hallelujah. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. Thank you, God. Gracias Dios. Hallelujah. Aleluya. Let's turn to Leviticus chapter 22. Vamos a Levíticos, capítulo 22. Hallelujah. Aleluya. Quisiéramos visitar su casa. Hey. Wow. He wants to come to your house. Él quiere venir a tu casa. What would you feed the president of Mexico? ¿Con qué alimentaría al presidente de México? Would you give him some leftover bread? ¿Le darías pan de sobra? President. Ten, presidente. Ten. I'll sweep it up later, okay? Yo después lo recojo, pastor. And you would give your president. Y le darás al presidente. This bread is 5 days old. Este pan tiene 5 días de viejo. Would you give that president that? ¿Le darías esto al presidente? No. Would No. you give your father this ¿Le bread? darías a tu papá este pan? No. No. Aleluya. Your offering, Tu ofrenda, what you give to God, lo que le das a Dios, is either bringing a curse upon your life te va a traer una maldición a tu vida or a blessing. o una bendición. Hallelujah. Aleluya. That's what the Bible says. Es lo que dice la Biblia. My life, Mi vida, the way I live it, la manera que la vivo, is either underneath the curse está debajo de una maldición, because I'm living it the way I want it, porque la vivo como yo quiero, or my life o mi vida is walking underneath the blessing está caminando bajo la bendición because of the way I'm living my life. por la manera que vivo mi vida. The choice is La yours. opción es tuya. Some of us need to change. Algunos necesitamos cambiar. You need to change the way you're living. Necesitas cambiar cómo vives. You cannot hit your wife. No puedes pegarle a tu esposa. You cannot abuse your No wife. puedes abusar a tu You esposa. cannot be mean to your wife. No puedes ser malo con tu You esposa. cannot be mean to your husband. No puedes ser malo con tu esposo And asking that God will bless y you. pedir que Dios te bendiga. Because the Bible says, Porque la Biblia dice, when that happens, cuando eso sucede and I'm being mean, y yo estoy siendo malo, God's going to hinder my prayers. Dios va a estorbar mis oraciones. If I'm a grouch, Si yo soy un gruñón, that's going to hinder my prayers. eso va a estorbar mis oraciones. I want my life Yo quiero que mi vida, to be the very best que sea la mejor that I can give to God. que yo pueda dar a Dios. I don't want to bring an offering No quiero traerle ofrenda of leftovers. de sobras. Many times Muchas veces I have prayed for people he orado por personas to receive Jesus para recibir a Jesús as their personal Savior. como su Salvador personal. And they say to Y me, me dicen, man, I'm young. yo soy joven, I got plenty of time. tengo mucho tiempo, And they're going to the disco tonight. y van a ir a la I'm discoteca going to have a ahora, good time. voy a tener un buen tiempo. When I'm young, Cuando estoy joven, when I get old, cuando sea viejo, then I'll become a Christian. entonces me hago cristiano. Coming back for a people Voy a regresar por un pueblo that are prepared. que esté preparado. When you tell people Cuando le dices a la gente that Jesus is coming que again, Jesús va a venir otra vez, they laugh at you. se ríen de ti. Oh, sure, we heard that before. Oh, sí, lo hemos escuchado antes. So I say, look at the Bible. Mira la Biblia, Look at the news. mira las noticias. Why is God doing this? ¿Por qué está haciendo Dios esto? Because He loves you. Porque te ama. You're so you're unexcusable. No hay pretexto. When you come before God, Cuando vienes delante de Dios, you're gonna
He's going to say to you, Él te va a decir, why didn't you receive me? ¿por qué no me recibiste? And then you say to him, Y tú le vas a decir, I didn't know. yo no sabía. and he will say to Y you, Él te dirá, remember that Friday night ¿te acuerdas ese viernes por la noche? when that big German was at the church Cuando ese alemán grandote estuvo en la in iglesia, the green shirt, en la camisa verde, and he told y you te dijo that I was coming, que yo vendría and you did not respond to it, y no and respondiste you walked out of the church y te saliste de la iglesia not receiving Christ. sin recibir a Cristo? He loves you. Él te ama, He loves this world. ama este mundo. He's wanting you to be prepared Él ha querido que estés preparado for the coming of the Lord. para la venida del Señor. Who is he coming for? ¿Por quién viene? Those that are ready. Aquellos que están listos. When I was 10 years old, Cuando tenía 10 años, my mother always took me to church, mi madre siempre me llevaba a la iglesia. and the preachers were preaching, Y los predicadores predicando Jesus is coming again. decían, Jesús viene otra vez. And I was so scared Y yo estaba tan con temor because I was not ready. porque no estaba listo. I was not ready. No estaba listo. And I remember Y recuerdo, I was 10 years old. tenía 10 años, I'm working on my dad's farm. trabajando en la granja de mi padre. I look up into the sky Y miré al cielo and I see a big bird. y miré un pájaro grande. I thought it was an angel Pensé que era un ángel, because the Bible que says la Biblia dice that's how God's going to return. que así va a regresar Dios. And so I hid behind the tractor Así que me escondí atrás del tractor because I was afraid. porque tenía miedo. And I looked. Y miré, Oh man, oh, it was just a big bird. era un pájaro grande. But I began to realize Pero empecé a darme cuenta that if I was afraid que si yo tenía miedo for Jesus to come por la venida de Jesús when I was 10 years old, cuando tenía 10 años, that spoke to my heart eso habló a mi corazón and said I was not ready y to me meet dijo que God. yo no estaba listo para conocer a Dios. And my mother took me to church, Y mi madre me llevó a la iglesia and the preacher preached. y el predicador predicó, And at the age of 10, y a los 10 años I gave my life to Christ le di mi vida a Cristo because I knew porque yo supe that He was coming, que Él venía and I did not want to be left y behind. no quería quedarme atrás. Are you giving God the leftovers of your life? ¿Le estás dando a Dios las obras de tu vida? Are you just saying, well, you know, I will serve Him later? ¿O solo estás diciendo, oh, le voy a servir después? There are people Hay personas that they only come to church que solo vienen a la iglesia when there's a problem. cuando hay problemas. Pastor, Oh, pastor, pray for me. ore por mí. And that's the only time they come to Y church. es la única vez que vienen a la iglesia. I call them 911 Christians. Los llamo cristianos del 911, del 911, Yeah. que es en México. Emergency Christians. Cristianos de emergencia. Oh, Es muy peligroso. it's too Es muy dangerous peligroso to live your life that way. vivir tu vida de esa manera. It's too Es dangerous. muy peligroso. Some people make a joke. Hay gente que bromea. Well, I'm going to go to hell Oh, yo me voy a ir al infierno with all my friends. con todos mis amigos. And we're just going to have a big party. Y vamos a tener una gran fiesta ahí. Listen to me. Escúchame. I know some people Yo conozco a personas who have went to hell que se han ido al infierno and come back. y han regresado. And they tell Y me me dicen they're not having a party down que there. no están teniendo fiesta allá. They're screaming Están gritando. and yelling Están gritando. forever. Por siempre. They cannot get out. No pueden salirse. They are trapped Están atrapados in the fiery flames en of el hell. horno de fuego del infierno. Shikitaba. This is why we've got to take our life serious. Por eso debemos tomar nuestra vida en serio. Because when you die, Porque cuando tú mueres, you're dead. estás muerto. I go to funerals, Yo voy a funerales and they go to the funeral, y van al funeral and they look at the guy in the box. y miran al que está ahí en la caja. Oh, Juan. Oh, Juan, I just feel him here. I feel him here. lo siento. I know Juan is here. Oh, yo sé que Juan está aquí. No. No, no, no. Juan is dead. Juan está muerto. He is not there. Él no está ahí. His body is Su there. cuerpo está ahí. But the real Juan Pero el is verdadero Juan gone.
ya no está. His spirit Su espíritu is either in heaven está o en el cielo or in hell. o en el infierno. He's not there. Él no está ahí. That's just his box. Eso es solo su caja. That's just his body. Eso es solo su cuerpo. And the real him Y el verdadero él is gone. ya no está. So don't go to a funeral. Así que no vayas al funeral. Oh, Juan. Why? Ay, aquí siento a Juan. If you feel something, you're feeling a Si demon. tú sientes algo, estás sintiendo un demonio. That's Sí, what you're feeling. eso es lo que estás sintiendo. You know, when people die, Cuando la gente se muere, all of a sudden, de repente, the most worst person la persona más mala, más tecate, más carona. más tecate y más corona. An adulterer, El adúltero, a fornicator, el fornicario, they go to a funeral. van a un funeral. They act so religious. Actúan tan religiosos. Gracias, Father. Gracias, Padre. That was a real nice sermon you preached. Fue un sermón muy bonito que predicó. The worst person La persona más mala, is all religious. todo es religioso. You know what's crazy? ¿Y sabes qué es lo que está loco? Some people, Algunas personas, after a funeral, después de un velorio, have a party tienen una fiesta and everybody gets drunk. donde todos se emborrachan. Del uno. They have no idea No tienen idea what's going on. qué está pasando. Then some preachers, Y algunos predicadores they say nice things dicen cosas buenas about the dead guy. del hombre muerto ahí. Oh, he was such a nice man. Oh, era un hombre tan bueno. Oh, we're going to really miss him. Vamos a extrañarlo. And I got the funeral. Y yo estoy ahí en el funeral I know the guy. y conozco al muchacho. I want to get up. Yo quiero levantarme. Who are you talking about? ¿De quién estás hablando? And how much money ¿Y cuánto dinero did the family la familia give le you, dio, preacher, predicador, to say those nice things? para decir esas cosas bonitas? All of a sudden, De repente, when people go to funerals, cuando la gente va a los funerales, they want to be an angel. quieren ser un ángel. You have one choice, Tienen una decisión, one chance. una oportunidad. What are you going to do with it? ¿Qué vas a hacer con ella? Young people, listen to me. Jóvenes, escúchenme. When I was 10 years Cuando old, tenía 10 años, I received the Lord. yo recibí al Señor. And God called me to be a Y preacher. Dios me llamó a ser predicador. And from that day forward, Y desde ese día en adelante, I knew the Spirit of God. yo conocía el Espíritu de Dios. That's 56 years. Hace 56 años, Listen to me. escúchame, I'm having more fun me estoy divirtiendo más at 66 a los 66 than some of you que algunos de ustedes who are teenagers. que son adolescentes. Why? ¿Por qué? Because I've lived my life Porque he vivido mi vida to be pleasing to Him. para agradarlo a Él. I gave Him my best, Le di lo mejor and I don't regret it. y no me arrepiento. I've been in places He estado en lugares where the offering plate was taken. donde la ofrenda I had no money, no ha habido y no he tenido dinero. and I said to my wife, Y le digo a mi esposa, the offering is coming. la ofrenda ya viene, Shake your purse sacude tu bolsa, to see if there's some money in there. a ver si hay dinero ahí. And we would look around, Y miramos ahí and we would give that offering. y dábamos esa ofrenda. It was the best that we had. Era lo mejor que teníamos. And God has blessed my Y life. Dios ha bendecido mi And vida. He wants to bless your life. Quiere bendecir tu vida. Because God is faithful. Porque Dios es fiel. I have confidence in Tengo Him. confianza en Él. Because God is faithful. Porque Dios es fiel. We can conquer evil and Podemos temptation. conquistar lo malo. Because God is faithful. Porque Dios es fiel. I want to praise Him. Yo quiero adorarle. I want to challenge you. Quiero retarte. The very first thing in the morning, Lo primero en la mañana, when you open up your eyes, cuando abres tus ojos, I don't want you to say, no quiero que digas, oh Dios, tengo que ir a trabajar. I want to challenge you.
quiero retarte. The first thing you open up your eyes, Lo primero al abrir los ojos, I love you, Lord, te amo, Dios, and I give you praise. y levanto mi voz. the very first thing, La primera cosa que you hago, respect Him respétalo immediately in inmediatamente the name of the en Lord. el nombre del Señor. When things are terrible, Cuando las cosas son terribles, God is still faithful. Dios todavía es fiel. When things are wonderful, Cuando todo es maravilloso, God is still Dios faithful. todavía es fiel. And we become deeper and deeper and deeper Y entramos más profundo y más profundo in love with Him. en amor con Él. So when He returns, Así que cuando Él regrese, and He will return, y sí va a regresar, You say, well, I don't believe that. y tú dirías, oh, yo no creo eso. I don't care. No importa. So I don't believe God's coming back. Y tú dices, oh, yo no creo que Dios vaya a regresar. And I believe Y yo creo that when I que die, cuando yo me muera, I'm just going to be like a dog. voy a ser como un perro. I'm just going to lay in the ground. Voy a estar tirado en el piso. There's a difference between you and the dog. Hay una diferencia entre tú y un perro. You have a spirit. Tú tienes un espíritu. You came from God, Viniste de Dios and He wants you to return to Him. y Él quiere que regreses a Él. That Jesus is coming. Que Jesús va a venir. I don't have any peace in my heart. No tengo paz en mi corazón. But tonight, Pero esta noche I want to have peace in my heart. quiero tener paz en mi That if corazón. I just close my eyes Que si cierro mis ojos, for the last time, por la última vez, I wake up in heaven. me levante del cielo. If you're here tonight Si estás aquí esta noche and you don't want to waste your life y no quieres cambiar tu vida, anymore, ya más. I want you to come right Quiero que vengas ahora. now. Say tonight, Esta noche. I'm going to surrender my life to Y Jesus. digas, voy a I want you to rendir leave mi your vida. seats right now. Come on. Vamos, ahora ven. I want to surrender my life to Christ. Quiero rendir mi vida. Teenager, Ahora, young joven. person, come right now. Ven, ahora, en el nombre I de want to Jesús. surrender my life to Quiero Christ rendir mi right vida. now. Cristo. Come on, come on. I don't want to waste my life anymore. No Come quiero on. perder mi vida. Come ya on, más. come on, Ven. come on, come on. I don't want to, come on. Don't wait for somebody else. Just come on. Just come. Come right now in Ven Jesus' ahora, en name. el nombre de Come Jesús. right now in Jesus' Ven name. ahora, en el nombre de I'm going to Jesús. make my life count in Jesus' name. Quiero que mi vida cuente para algo en el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. I want you to repeat this prayer out loud. Quiero que repitas esta oración en voz alta. Dear Jesus, Querido Jesús, forgive me of my sins perdona mis pecados and come into my heart. y entra en mi corazón. I renounce the devil, Renuncio al diablo and this day y este día I choose Jesus Christ escojo a Jesucristo as my personal Savior. como mi Salvador personal. Thank you, Jesus, Gracias Jesús for forgiving all of my por sins perdonar todos mis pecados and coming into my heart. y entrar en mi corazón. I want to serve you Quiero servirte 100% 100% in the name of en Jesus. el nombre